Señores, a propósito de esa noticia que estábamos leyendo, parte de nuestro contenido de esta tarde se relaciona con el mundo homosexual. Y tenemos la visita de, no, yo no le digo colega, todavía no me atrevo, del profesor Jorge Morillo. No puedo todavía, ¿no? Me falta Morillo todavía. Me falta. Me falta Morillo, me falta. Para hablar de violencia entre parejas del mismo sexo. Comentaba Morillo que vengo de una actividad con Barundi de prevención de abuso sexual entre del manejo, la intervención de abuso sexual en preadolescentes y niños y niñas. Excelente, una actividad de la Escuela de Psicología de UNIBE. Excelente. Yo pienso que, mira, es importante que tengamos algún nivel, o no algún nivel, que tengamos una sensibilización, pero además de una sensibilización, que tengamos un compromiso con el tema, porque tú puedes hacer intervenciones iatrogénicas. Puede ser que tú dañes al paciente cuando tú no tienes el conocimiento del manejo del abuso sexual. Y de repente nos ponía él un caso, esto ocurrió en Europa, nos ponía el caso de una niñita que ya no aguantaba más y habló, y la educadora, la consejera de la escuela pidió que vinieran los papás. Le dijo a los papás, dijo era el padre y la madrastra, le dijo al papá, bueno, es que la niña dice que usted la abusa sexualmente, ya tú sabrás lo que pudo haber ocurrido después de ahí. Entonces, ¿el padrastro? Sí, claro, el papá la abusaba sexualmente, pero la niña da la información, y lo que hace la consejera de la escuela es pedir que vengan los papás y dar la información, cuando lo que se supone que tú debes hacer es sacar a esa niña de ahí inmediatamente por el nivel de riesgo que corre. Aquí se han hecho avances en eso. Todavía uno no termina como de sentirse totalmente satisfecho, pero se han hecho avances a propósito de ese tema. Primero ahí en UNIBE eso tuvo que haber estado buenísimo. Estaba el Copite Bonemaker. No, yo sé que donde está Vanessa es para allá, hay un sello de calidad. Claro. Eso es así. En relación a eso, hay unos protocolos que se manejan, ¿ya? Inmediatamente en un colegio, una orientadora, una psicóloga se percata de que hay un tema de abuso, tiene que dar parte a las autoridades. Tiene que y quien tiene que manejar eso son las autoridades. Claro. Ellos son los que tienen que manejar eso. A propósito, y hablaba este doctor de muchos mitos que hay en torno a al abuso sexual. El abuso sexual es abuso, no es otra cosa, está tipificado como abuso, donde hay una relación desigual, una relación asimétrica de poder de una persona que por afecto, por autoridad, por cercanía, por muchísimas y múltiples razones es victimario y comete este abuso contra chicos que se supone debe cuidar y proteger. O sea, fue bastante interesante, y esto nos da pie a que hagamos dentro de nuestro programa una de estas acostumbradas mesas redondas que nosotros hacemos, esos paneles que hacemos sobre temas específicos, y estaremos tratando específicamente el tema de abuso sexual desde distintas perspectivas. Hoy queremos irnos con Morillo a hablar de violencia en pareja de ambos sexos, del mismo sexo. ¿Es la misma violencia? ¿Cómo opera esta violencia? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se trata esta violencia?
Primero, las relaciones homosexuales, relaciones igualitarias. Aunque para sorpresa de muchos, las que son entre mujeres son más explosivas que las de los hombres. Más violentas. Sí, son más violentas. Son mucho más violentas. Yo entre lo mujeres que tengo entre en consulta. El tema de los hombres son más letales. Okay. Son más letales. Matan más. Exacto, son más letales. Pero cuando se trata de dos mujeres son mucho más violentas. Quizás en esos temas hay un juego de emociones, participan un poco el tema hormonal que en la figura femenina crea condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? No queda claro a veces en estas relaciones igualitarias el tema del liderazgo, de quién tiene el liderazgo. A veces el liderazgo regula y organiza las relaciones de pareja, ¿ya? Cuando son con hombres, los hombres tienden a ser más respetuosos en ese sentido. O sea, los vínculos, se puede dar discusión, se pueden dar malos manejos entre ellos, pero no suele haber un pase al acto de un golpe, de una violencia tan fácilmente. Sí. Pero cuando ocurre, son muy letales. ¿Pero qué? ¿Tienen más capacidad para dirimir el conflicto? ¿O tiene más capacidad para dirimir el conflicto? Maneja mejor sus frustraciones. Yo pienso que es un tema de tolerancia. Es tolerancia. Es un tema de tolerancia. Pienso que es un tema de tolerancia. O de represión. Reprimir sentimientos. Mira, comencemos por un inicio, Morillo. Y el inicio que todo el mundo pensaría que es al revés. Que las relaciones entre hombres deben ser más agresivas que las mujeres. Y eso es lo que son es más letales. Lo que son es más letales. Sí, pero tú pensarías que claro, somos mujeres, la agresión no es una constante. O sea, esos son como roles que tú estigmatizas al varón. Ahí lo que pasa es que justamente por ahí va mi pregunta. O sea, cuando tú hablas de una relación homosexual, de repente tú te desubicas entendiendo que alguien juega un rol y que alguien juega otro rol, cuando realmente es una relación entre dos iguales, es una relación entre dos hombres, es una relación entre dos mujeres, o es una relación donde se juega un rol distinto. Hay roles, Okay. Siguen siendo dos hombres y siguen siendo dos mujeres. Dos hombres y dos siguen mujeres. siendo dos mujeres. O sea, eso es así. Pero hay roles. Okay. En un lenguaje que usan mucho es pasivo, es activo. En un lenguaje donde igual usan mucho de ellos es como ya versátil. Alguien que puede ser como puede ser alguien que tenga dentro del acto sexual, pueda tanto ser quien penetre o que es penetrado. O que reciba. Ya. Bien, pero hay relaciones homosexuales donde cada uno tiene su rol definido. Y no hay esa versatilidad. Y hay homosexuales. Pero eso a nivel sexual, a nivel de la convivencia y la cotidianidad, ¿hay igualmente esa división? Sí. En las relaciones ¿hay esa asignación de roles? Se dan un juego de roles. Okay. Hay un juego de roles. En las relaciones de heterosexuales sí se da igual. Sí, hay un juego. Lo que pasa es que el tema de la heterosexualidad y la homosexualidad. Primero, vamos a aclarar algo. La homosexualidad no tiene nada que ver con el sexo, con la actividad sexual, ¿ya? Porque lo que ocurre en una relación homosexual, ocurre en una relación heterosexual. Pero es cuestión de preferencia, ahí está la diferencia. Ocurre. Sí, o sea, lo mismo, beso, claro, abrazo, caricia sexual, lo mismo. Hay hombres que pueden tener sexo anal con mujeres y no pasa nada, O sea, no hay un tema, no tiene nada que ver con eso. Ahora, es un tema afectivo. Exacto. Es un tema afectivo. Ahora, en ese tema afectivo, hay roles. Y esos roles cada uno los juega. De por sí un pasivo no se fija en otro pasivo. Okay. Un activo no se fija en otro activo. Pero eso también se da en los heterosexuales, ¿no? Eso de los... Yo lo que quiero es que entendamos a qué se debe el pasivo y el activo. O sea, porque me imagino, no sé si esos son roles exclusivamente de personas con preferencia homosexual, sí, o si eso también se da en las parejas heterosexuales. No. Eso es por llamarlo de alguna forma, es una nomenclatura de la relación homosexual.
Depende de cómo se construye la relación. De la relación homosexual hombre-hombre. Pero no es la relación homosexual mujer-mujer. Sí. Igual. Igual. Ok, ahí, perfecto. Pero, por ejemplo, tú tienes en una relación homosexual entre dos mujeres, tú tienes a una que juega un papel de liderazgo, de fuerza masculino, y otra que es femenina. Ok. Tú dices, bueno, ¿cómo ocurre esto? La masculina viene de una historia donde el papá, hay un conflicto con la figura del padre y un conflicto con la figura de la madre, diciendo, yo no quiero ser como ella, yo no quiero ser ella que se dejó hacer Sumisa, de todo, exacto. de este. Y lo que hace es que se identifica con la figura del padre y se vuelve el padre. Ok. Entonces, frente a esto, ¿qué hacen estas mujeres? Fíjate que son mujeres descuidadas. Sí. No van al salón, No son, no se maquillan, se cortan el no se cabello, maquillan, se visten de forma muy se masculina. descuidan el cuerpo, no le importa andar con barriga y eso. A lo único que le sienta con barriga a los hombres. Entonces se vuelven muy machas en ese sentido. Ahora, ella que se identifica con la figura de su papá y se vuelve su papá agresor, machista, dominante, controlador, violento, ¿ya? Elige a una homosexual, a una mujer como su mamá. Entonces tiene que ser sumisa. Pero ahora, ella cae en el juego que ella rechaza. Es que ahí viene el dilema, porque al final ella incorpora dos roles, dice, bueno, justo o soy lo que como ella, o sumisa, soy como él. o soy como él, el agresor. Y al ser como él no solamente incorpora ese agresor, también incorpora el rol de hombre, de macho, elegir una mujer. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo surge esta que sí es femenina? ¿Ya? Y entra en ese juego. Bueno, en ese escenario, no un juego, en ese escenario. Una mujer viene de una historia normal, una madre bien vista, bien posicionada, se identifica con la madre, con un rol femenino, se vuelve femenina, se cuida, se viste mujer femenina, pero esta tiene una historia de abuso con un hombre. Entonces, en esta historia de abuso, un hombre se acerca, una figura importante, padrastro, papá, alguien, le abusa. Y al abusarle, entonces ella le repudia. Y crea un repudio, crea una distancia, crea una condición aversiva ante los hombres. Entonces, pero ella necesita un hombre. Pero un hombre que no sea hombre. Entonces ahí elige a esta mujer que asumió el rol de hombre, pero no es hombre. No sé si tú me sigues. Sí, perfectamente. Entonces con eso tiene la seguridad de que no va a volver a ser abusada. Por ejemplo, una paciente. Supuestamente no va a volver a ser abusada. Bueno, porque en su construcción. Busca un hombre de características similares es que al final vuelve a ser abusada porque eligen a otro abusador. Ya, versión femenina. Exacto. Una paciente, recuerdo, que en la historia de su vida, muy identificada con la figura femenina, muy femenina, el primer novio de ella, la primera, estaban juntas, todo estaba muy bien, pero un día él tenía también dos amigos más y el novio la puso a ella que le hiciera sexo oral a los tres. Ya, o sea, para ella eso fue horrible, fue aversivo, y desde ese momento ella hizo una distancia total con la figura masculina. O sea, queda una experiencia traumática, y ante aquello implique otro hombre me vuelve a hacer esto, aquello, hace una distancia. Que eso, en el inconsciente, internamente, entiende que eso nunca le pasaría con una mujer. Que nunca le va a pasar con una mujer. Además, que la mujer nace afectivamente muy cerca de otra mujer, cosa que no ocurre con los hombres. Tú te encuentras que las mujeres son afectivamente más cercanas que los hombres, y eso hace... Y socialmente permitido que vayamos al baño juntas, que nos agarremos de la mano, que bailemos juntas. Pero eso surge por la relación con la madre. O sea, tu madre, tengo una hija,
y somos dos mujeres que estamos juntas, abrazadas, no pasa nada, ¿ya? Cosa que no ocurre con los hombres que nacen una relación con una madre, el hombre, macho, hijo, ya heterosexual. Yo te tengo una pregunta en ese sentido, y no sé si parte del morbo, pero también me he dado cuenta que para muchos, o sea, en la sociedad, ver dos mujeres besándose es sensual, es erótico, puede ser fantasía. Y todo el mundo como que lo puede experimentar, pero cuando tú ves a dos hombres, tú dices, es inmoral, es aberrante, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que habría que averiguar quién lo dice. Pero Porque las escenas lésbicas forman parte de es una de las fantasías más recurrentes que tienen los hombres. Las escenas lésbicas. Los que consumen pornografía, la mayoría son hombres. Eso está diseñado para eso y es un tema mercadológico dentro de esto. Pero por también eso, para que tú veas ese mismo parámetro que tú estás diciendo. Sí, ahora, pero fíjate que los hombres nacen en una relación donde hay una rivalidad con el papá. O sea, estoy cerca de una mujer y tengo una rivalidad con el papá. ¿Cómo lo vemos? Un niño que dice el papá, échate para allá, mi mami mía. O sea, hay una rivalidad con el del mismo sexo, ¿ya? Okay. Entonces, esa rivalidad se extrapola en toda la historia de la vida. Por ejemplo, las guerras se generan. Es natural esa rivalidad. Las guerras y sana. Natural y sana. Además, sí, necesaria. Sana. Okay. Tiene que haber esa rivalidad. Porque es una rivalidad donde el padre le dice al niño, el niño que es apegado a la madre, se construye este discurso. El niño se da cuenta que va y le toca a la habitación, mami, quiero acostarme, y se acuesta en el medio, echando al padre a un lado. No al lado de la madre, echando a un padre al lado. Mi mami mía, no la bese, y la quita. Y quita al padre para quedarse con la madre. ¿Qué ocurre? En esa rivalidad que es sana, el padre tiene que ganar. Claro. Porque cuando el padre gana, le dice al niño, no, tu mami mía. Si tú quieres tener a tu mami, tú tienes que ser como yo. Entonces ahí se construye el proceso de identificación. Exacto, claro. Entonces, si el padre es un hombre... Qué complicada la construcción masculina. Si el padre es un hombre de trabajo, con valores, con principios, sano, el niño va a aprender a ser como el padre, a querer ponerse los zapatos del papá, la camisa del papá, el perfume del papá. Pero porque la medida que sea como él, voy a tener a madre. Pero necesita una imagen masculina para hacer esa construcción. Ahora, es así, necesita la imagen masculina, pero y quien da la imagen es la madre. ¿Cómo así? La madre es quien dice quién va a ser padre. Madre es una, padre es quien la mamá diga. La figura masculina de la... Espérate, vamos para atrás. Sí. Es que es la elección, es la elección. No, yo sé, no, es lo que pasa es que el lenguaje es denso y técnico. Es muy técnico. La relación es con la madre. Okay. El vínculo es con la madre. El niño o la niña nace siendo una orgánicamente con la madre. Exacto. Ya. Toma un tiempo. Cuando una madre dice, ese es mi hija, ese es mi hijo, porque yo lo parí. Lo parí yo. Nadie, o sea, no hay argumento más fuerte que ese. No sé si tú me sigues. No hay argumento más fuerte que ese. Y se siente de una forma. Ese es mi hijo, yo lo parí. Tú no te lo llevas. Ya, o sea, porque hay un vínculo donde son uno orgánicamente. Entonces, siendo uno orgánicamente, nace y se crea una relación de dependencia de la madre. Necesita ese niño de la madre para poder sobrevivir. Claro. Ya, para la subsistencia. El padre viene y lo coge y lo brinca. El niño grita, llora y tiene que ir la mamá a cogerlo. Y de que la mamá lo coge se calma. Por el vínculo, el olor, la textura, el apego ya a la madre. Ahora, en esa cercanía, como el vínculo es con la madre, es la madre cuando la hija, el hijo ve a quién admira la madre. Si es al padre o es a su papá, al abuelo, a un tío. A un tío. ¿Ya? Y el niño se da cuenta que mi mamá, la persona a la que yo más quiero, de quien yo dependo totalmente, de quien yo tengo este vínculo, admira grandemente a ese que está ahí. Ahora, la pregunta es... Entonces, si yo soy como él, ella me va a querer a mí, tanto como lo quiera él. La pregunta es, ¿dónde se establecen estos patrones violentos entre
estas parejas de igual sexo. Hago la diferencia. Parejas del mismo sexo y parejas igualitarias, porque parejas del mismo sexo y parejas igualitarias entonces no son sinónimos. No. ¿Cómo así? No son sinónimos parejas del mismo sexo y parejas igualitarias. Pero si hablamos de homosexualidad, ¿no deberían ser del mismo sexo? Bueno, sí del mismo sexo, pero cuando nos referimos al tema poder, entonces no son iguales. Un tema del tratamiento. Entonces no son iguales. Vamos a ver, ¿Las perdona. transexuales entrarían en ese juego? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, yo sigo en las redes sociales que yo me confundo si es transgénero, bueno, es transexual. Si no se ha operado, es operado. Es transexual. Pero tiene una relación, o sea, yo sigo, es maquillista y tiene una relación con una mujer. Ujú. Que tú pensarías... Porque es que el tema de ese Eso también entraría en el tema ese- del transexual no es con él mismo. No con su No, preferencia. no con- no son con su identidad preferencia. de género, es su identidad sexual. Porque Es un pueden tema haber profundo. sexos distintos. Entonces hay un sexo que yo tengo en mi mente y hay un sexo que yo tengo físicamente y hay un sexo que yo siento, que es mi sexo psicológico. O sea, es. que no necesariamente indica que tú seas un hombre que nació hombre, se transforma en mujer y puede tener relación con una mujer. Es No, un- no es un- obligatoriamente es un tiene que ser con rechazo- un es hombre. un rechazo Un del rechazo cuerpo. a ti. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se establecen estos patrones de violencia? ¿Desde dónde se manejan? La violencia no es contra la mujer, es contra la madre. Ok. Ahí se arma todo, tanto en parejas ¿Madre o homosexuales, padre o necesariamente la madre? contra la madre, el niño, la niña contra la madre. Ahí se marca la historia de violencia. Cuando se habla de la violencia, estamos hablando de un hombre, una mujer, que a quien a primera agrede, esa es la figura de la madre. Cuando tú vas a la historia de estas personas que son agresores, a la primera mujer que agredieron fue a su madre, fue la niña que agredió a la mamá y no pasó nada. Fue el niño que agredió a la mamá y no pasó nada. Ok. Ahora, ¿por qué la relación? Por eso que te digo que las relaciones entre mujeres es más violenta, es más frecuente, porque el hombre nace en una relación donde puede ver a una mujer que se le está violentando, pero no se le violenta al hombre, porque hay una rivalidad, y en esa rivalidad el otro me gana y me da a mí. No sé si me sigue. Ya. El hombre, entonces esta mujer nace discúlpame. No te ¿Sabe qué? preocupes. ¿Es este aire que está prendido? Sí, este aire está apágalo, prendido. eso. ¿Podríamos apagar ese? Vamos a ver si Tú podemos sabes apagar de ese. eso. Vamos a ver si podemos apagar ese. Sí. Vamos a si sube la rejilla. Vamos a ver cómo armamos esto. ¿Por qué la violencia entre dos mujeres es más frecuente que entre dos hombres? La violencia es contra la madre, no es contra la mujer. O sea, entonces, contra la pareja. No es contra la pareja. De la madre. La primera persona a la que se violenta es a la madre. ¿Tú quieres saber si un hombre o una mujer va a respetar a su pareja? Busca cómo trata a la madre. Siempre se ha dicho, el buen hijo es buen esposo. Es buen esposo. La cultura bien lo descifra en ese lenguaje. O sea, ¿tú quieres saber cómo trata una mujer a su pareja? Mira cómo trata a la madre. Si la trata despectiva, si habla mal, si no me joda, no me broma, La aquello, lo controla. otro, esto. Me controla aquí, allí, acá. O sea, de esa manera va a tratar a la pareja. Es contra la madre la violencia. Entonces ahí se empieza a construir el tema de violencia. Entonces, ¿por qué con los hombres tienden a ser más respetuosos? Porque viene de una historia donde el otro hombre, que es el padre, es el Estaba que tiene el por encima poder. de él. Y estaba por encima de él. Ok, Estaba por encima de él. ya lo voy entendiendo. Entonces, por eso no es tan fácil ir a agredir a otro hombre. Y cuando se agrede, se vuelve letal. Se vuelve letal. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué la letalidad cuando se trata de otro hombre? ¿Es controlada, es descontrolada esa letalidad? ¿Se me fue? ¿No era lo que yo quería? ¿No era lo que yo quería? Es una pérdida del control total. Ok, Por ejemplo, ok. hemos visto casos de
o sea, muy sonados aquí a nivel nacional, donde hay figuras homosexuales que han tenido su pareja y de repente aparecen muertos. Ya, bueno, pero de manera letal. Pero ¿qué ha pasado? Bien, estas figuras que aparecen muertas y que no necesariamente sea por su pareja, sino por un tema de sexo pagado. Entonces, esta prostitución homosexual te convierte en homosexual. El que se prostituye homosexual no necesariamente es homosexual. No te convierte en homosexual. Entonces, y ellos lo saben. Estos casos que nosotros vemos son casos frecuentemente de sexo por paga. Pero siguen siendo dos hombres. Pero podemos hablar ahí de sexo, de vínculo homosexual. ¿Hay un vínculo? Siguen siendo dos hombres. Okay. O sea, siguen siendo dos hombres. Ok, hay uno que está ahí, que de alguna manera tiene una condición bisexual, porque tiene que tener algo para poderlo categorizar. Para poder trabajar con eso. Para poder trabajar. Tiene que tener algo bisexual. Pero espera. Tiene que tener algo, pero no es, pero él mismo no se categoriza como gay. Sino como prostituto. Sino como prostituto. Sí. Y o sea, para poder tener por mi dinero, por mi dinero yo lo hago. Perdón, tiene para que poder haber. tener, subyace. Claro que permiso. tiene que haber. Entonces, para poder tener, aunque sea un prostituto, para poder tener un vínculo, una relación, respuesta sexual, debe tener un poco de bisexualidad. Tiene que haber para poder lograr una erección. Tiene que estar erotizado la figura del hombre. Entonces, ¿cómo se erotiza? Bien, volvemos al tema. El tema de la erotización primero surge del afecto. Este sujeto que de alguna manera se prostituye, cuando vamos a su historia nos encontramos que en algún momento de la historia alguien pudo haber sido abusado. Abusa. Sí, exacto. Abuso. Pudo haber un abuso. Un abuso de que crea con una cierta condición de afecto. Sí, claro. Porque tiene que ser placer, es abuso, que aunque no sea se reconoce, que no, o sea, vamos. Yo necesito un tanque de oxígeno justo hoy. Y así ella no quiere decirme colega. Mira cómo nos estamos metiendo por los hombres. Pero lo interrumpo un momentito. Buenas. Es muy profundo. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. Una pregunta que siempre he tenido con respecto a ese tema. Se entiende que el homosexual siempre busca como, si es masculino, mientras más masculino sea la otra persona, tiene que sentir mayor satisfacción, ¿correcto? La pregunta mía es, ¿por qué entonces ellos buscan hombres disfrazados de mujer? ¿Por qué vestido de mujer? Hablamos, estamos con un hombre. Pero no necesariamente la relación homosexual se da siempre con transvestis. No siempre hay un transvestido en la pareja homosexual. De hecho, hay parejas homosexuales que no se transvisten, que no se han transvestido nunca. Y que tampoco tienen amaneramiento. Pero fíjate que el ideal de un homosexual, o sea, es un hombre que no es homosexual. Por eso es que la prostitución en ellos es como un pseudo heterosexual. Claro, pero tiene que ser porque ese es el ideal. Y por eso esa comunidad consume más eso que los heterosexuales. Fíjate que consumen más ese tipo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué se consume más esto? Porque ese que está ahí no es homosexual. Tiene una práctica homosexual de la que vive y que en algún momento en la historia de su vida hizo que eso... Entonces, si tú dices, no es homosexual, tiene una práctica, ¿qué es lo que te hace homosexual? Entendiendo por hace, para describir, para definirte, no por un tema de preferencia, sí por un tema de definición de homosexualidad. Tú te metiste en lo hondo. Yo quisiera agregar práctica recurrente. Eso sería un debate interesante. Yo pienso que al final cada quien dicen que lo que te hace homosexual es con quien a ti te guste. Lo que te hace homo o heterosexual es con quien tú disfrutas el sexo.
Pero es que entonces ahí se Es lo que contradice. se Y tú lo Perdón, disfrutas entonces, cuando hay un vínculo de afecto. pero ahí te Exacto. contradice. Porque si no es violación. Pero ahí Exacto. te contradice entonces los que se prostituyen, porque tienen una connotación bisexual, pero no lo hacen por placer, sino por su dinero. Bueno, es que aparentemente no es por placer. Pero ahí viene, entonces Señores, surge, para hablar de este tema hay que estar bien conmigo. surge un para poderlo tema. entender. ¿Qué pasa con estos sujetos que se prostituyen? O sea, hay un juego de fantasía. Evaluó a una persona con un tema de abuso, que habría que ver cómo fue que ese sujeto organizó el abuso. Él, cómo se organiza esto. Él crea la fantasía de que con quien está teniendo relaciones no es con otro hombre, Exacto. Exacto. sino con... De hecho, sino con- necesita sino- esa fantasía. Necesita de la fa- hecho, necesita la necesita fantasía. la fantasía. Podría ser una disociación, sí. Eso Puede te iba ser a una preguntar. Tiene que disociación. hacerla. Hola. Tiene que hacerla. Ok. Soy las dos cosas. Lo Adelante. primero, yo he leído, escuché también a un profesional diciendo lo que lo que te hace homosexual no es con quien tú tienes sexo, sino con quien tú comprometes tus sentimientos. Claro, hablaba de vínculos. Es así, Ok, es así. eso es lo primero. Y lo segundo, en una relación lésbica, ¿por qué en su mayoría o en una gran mayoría hay una de las dos que su físico, su forma de actuar e incluso de vestir es casi igual a la de un hombre? Lo habíamos comentado antes, pero igual, te respondemos Por otra favor, vez. por Lo habíamos favor. comentado antes. Puede ser porque no entendí su pregunta. La pregunta es Ella que- dice que porque si hay una mujer que es muy femenina, elige a otra mujer que parezca un que hombre. parezca un hombre. ¿Ya? Porque esa mujer tiene una historia de abuso con hombres, entiéndase. Fue una mujer que Y tiene un rechazo. entra a un proceso Su nivel de normal de masculinidad identificación tiene que ver con situaciones anteriores con pareja masculina. Casi de seguro. abuso, sí. Casi seguro. Porque eso porque sigue siendo mujer. Tú Y adoptas sigue siendo la femenina. personalidad de quien te abusó. Sí, En pero el eso caso es de a la nivel, mujer. pero espera, A ver que si entiendo. eso No. es físicamente, porque a nivel conductual no es así, es una mujer, Es una mujer. no es un hombre. Ay, yo estoy perdida. No, Déjame no, ver, no, no, vamos, no es un vamos hombre. por partes, vamos a ver A mí cómo- me pasó Es que, me pasó con una paciente. tiene muchas- Me pasó con una paciente a la que yo le decía, bueno, tú eres todo lo lesbiana que tú quieras, pero que no se te olvide que tú eres mujer. Y de repente ella me dice, mira, yo no lo había pensado, pero es verdad. Claro. Es verdad. Yo a veces me sorprendo viendo una película dando gritos y eso es eminentemente femenino. Muy femenino. Y el tema con este tema de ella y de donde estamos, recapitulamos. Tú tienes dos mujeres, ya. Una pareja, una es muy macha y otra muy femenina. O sea, ¿por qué la muy macha es muy macha y la muy femenina es muy femenina? La muy macha, que es homosexual, viene de una historia donde ella cuando empieza el proceso de identificación, entonces ¿qué dice? Yo no voy a ser como mi madre. Exacto. Ella, una niña que está pensando en eso, o sea, no lo piensa así, pero se va incorporando, así se traduce lo que va Una incorporando. mamá que se deja. Mira, a ella la están abusando, la maltratan, le dan Yo no aquello. quiero ser como Yo no ella. quiero ser como ella. Exacto. Ahora, ¿qué otra opción le queda? Ser como él. Ujú. Entonces, lo que hace es que se identifica con él. Entonces, la única manera de ella evitar que un hombre abuse de ella Es ser él. Es ser ella quien abusa. quien abuse, exacto. Pasar Voy al ya. teléfono otra vez. Sí. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Adelante. Excelente Hola, soy programa. Esa es la grandeza de Solo para Mujeres. Los temas tan crudos lo desarrollan de una forma tan profesional. Gracias. ¿Quién es el invitado? Él es Jorge Morillo, el profesor Jorge y Morillo. dale con profesor. Bueno, aquí estoy un Excelente. estudiante con un profesor preferido. Psicoanalista, psicólogo, psicoanalista, terapeuta, profundísimo. Ay, no, demasiado. Sumamente. Gracias. Para sentarse a hablar con Morillo hay que... Te veo Hay otra que vez. comer. Ani Reyes dice que usted es su profesor favorito.
Dile a ella que me dio el nombre, que la voy a quemar. No, me va a quemar. Hola. Hola, soy la que bueno que me comunico. Gracias. Tengo aquí chupeando mi cabeza. Bueno, mi vida. Pero una pregunta. No siempre tiene que ser que hayan tenido algún abuso, porque yo tengo casos muy cercanos de que yo veo que desde pequeños dijeron lo que iban a hacer, preferencia. O sea, pero óyeme, la psicología no escapa del absolutismo. O sea, nosotros no podemos hablar de que esto es absoluto, que es general. De hecho, en psicología nos enseñan a no generalizar. Pero es muy frecuente, si quieres te cambiamos el término, es muy frecuente que tras una conducta violenta homosexual haya una historia de abuso homosexual violento. Y eso es muy déjame frecuente. decirte algo, todo homosexual necesita ser iniciado. Volvemos al tema de los afectos. Se vuelve afectivo el vínculo, hay un afecto. Ahora, ese afecto con esa niña, ese niño, todavía no se vuelve erótico. Entonces tiene que venir un homosexual o una homosexual, o sea, ya iniciada, a dar afecto a esa niña, a ese niño, y en ese afecto entrar en el juego sexual. Okay. Y ahí lo inicia. Y ahí entonces es donde se amalgama el tema del afecto y el tema de lo erótico. A propósito de esta llamada que se produjo hace un momentito, te doy una información y revisa. Tráigame un trago. Revisa. Ay, Dios. ¿Cuál de los dos padres es autoritario? Porque en las relaciones, en la conducta, en la preferencia homosexual, con mucha frecuencia encontramos, sobre todo, un papá autocrático. Y yo tenía una pregunta. Busquen para que ustedes Yo vean. he visto, y lo digo porque lo he observado, que en el caso de las lesbianas, ellas son agresivas hasta la forma de cortejar. ¿Eso tiene alguna relación o sea, de dónde puede provenir eso? El hecho de que ellas sean tan imperantes. Yo no digo que sean agresivas en la forma de cortejar. Digo que se vuelven como son hombres, Su cortejando. approach es de hombre. Claro, un hombre que te piropea, que te mira, que te dice que buena tú estás. Una lo piensa porque tuvo una mujer, pero eso, realmente si es un hombre que lo dice, misma. tú vas a poder caminar a algún sitio y tú ves con un sujeto, te mira así a la clara y te come con los ojos. Mira, O sea, pero hay una entonces, ven acá, entonces, pero hay una mujer que incorpora ese hombre. Sí. Ok. Lo que pasa y actúa como tal. Lo que pasa es que la sorpresa es Que es que una es una mujer que me está haciendo eso. Ahí hay un estigma que no sé si les pasa a las oyentas, pero yo he escuchado entre mis amigas y yo me siento así. Cuando tú ves un homosexual, un hombre, es más difícil que en llano, que corteje o le gire a un hombre, mientras que una mujer es un poco más agresiva. No. ¿Será Agresiva en el verdad? sentido- ¿Será agresiva verdad? no. O sea, no espera, tiene espera. tal vez Porque mira qué pasa. no tiene Mira, tanto miedo del approach no, que el varón. Eso es lo que yo he escuchado, no sé si es cierto. Lo que pasa es que nosotras, o sea, cuando tú sales a ver y tú tienes una idea de lo que tú estás buscando, eso es lo que tú vas a ver. Lo otro tú no lo ves. A lo que me refiero es que pero cuando perdón, hablan déjame terminar de exponerte. O sea, si tú sales embarazada, yo lo he dicho, si tú sales embarazada a la calle, tú te vas a fijar en las mujeres que están embarazadas. Tú no te vas a fijar en las que no están embarazadas y tú vas a terminar diciendo, señores, pero es que es el país que está embarazado. Claro, eso es lo que tú estás mirando. Entonces, a nosotras nos puede resultar amenazante e incómodo el abordaje de una lesbiana, pero tú estás viendo con mayor normalidad el abordaje de un hombre a otro hombre. Es así. Pero tú no ves con normalidad el abordaje de una mujer a otra mujer. Tú te sientes amenazada. En ese punto de vista es cierto, pero si tú Voy a publicidad un momentito y contestamos el Te voy teléfono. a contestar el tema de hombres.